Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos queridos, en esta tarde vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios, de modo que en esta hora le invito para que abramos juntos las Escrituras en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 6, en el verso 28. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 6, en el verso 28, para que estemos dando lectura juntos y lo vamos a estar haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su santa y divina palabra: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo, o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra, en donde moren cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta tarde que nos concedes traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que hemos de estar compartiendo la exposición de tu palabra, nuestro ruego en la oración es la iluminación del Espíritu Santo, para que nos sea dado un conocimiento claro de cuál sea tu voluntad en medio de estos tiempos. Y así, Señor, en esta hora podamos salir adelante por medio de la fe y del conocimiento de tu verdad. Dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos y hermanas queridas, muchas veces los hombres se fían ciertamente de que porque están en cierto lugar o están en compañía de tal persona, que sus oraciones están siendo escuchadas y están teniendo respuesta de parte de Dios. Si hubo en un tiempo en el cual un lugar fuera un lugar santo, un lugar consagrado a Dios, ese tiempo era el tiempo del rey Salomón y el lugar era Jerusalén y especialmente
el lugar donde se había edificado el templo. Ese era un lugar señalado por Dios porque allí Él dispuso poner su nombre y habitar entre los hombres. Sin embargo, cuando el rey Salomón elevó su petición al Señor, elevó su oración al Señor, él mencionó todas las calamidades que pueden sobrevenirle a un hombre, mencionando así las enfermedades, las pestilencias, mencionando así las plagas, mencionando el cautiverio, mencionando todas las cosas que pueden sobrevenir a una persona en relación a los males que le pueden sobrevenir a una persona o a una nación. Y él en su oración puso delante de Dios que si un hombre o una nación toda viniera a ese lugar y orare, pero dice específicamente, conociendo su llaga y el dolor de su corazón. Esto lo dice en el verso 30. Tú oirás desde el cielo, desde el lugar de tu manada, y perdonarás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y el verso 29 dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga o su dolor en su corazón, si extendiere su mano hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. O sea, no solamente debían extender sus manos hacia la casa, sino que debían de tener un conocimiento de por qué se había producido esa llaga y por qué había venido ese dolor. Hoy las personas solo son conscientes de que están sufriendo y son conscientes de sus padecimientos, pero no son conscientes de por qué se produjo la llaga y por qué vino ese dolor al corazón. A veces lo atribuyen ciertamente al momento que están viviendo, a la dificultad que está atravesando. Pero el profeta Isaías fue un poco más específico en cuanto a este tema. Así que me gustaría que pudiéramos leer al profeta Isaías. Allí en el capítulo 1 del profeta Isaías pudiéramos dar lectura a la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice. Verso 4, capítulo 1, verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, el profeta Isaías, describiendo a esa generación, dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Entonces, ¿qué es lo que produce la llaga? ¿Qué es lo que trae amargura al corazón? La rebelión del hombre. Lo que trae amargura y lo que trae dolor al corazón y pesar es la rebelión del hombre. Entonces, no se trata que nosotros vayamos a un lugar específico, ni que nos unamos a personas en particular para que Dios pueda darnos salida. Hay mucha gente, por ejemplo, que hoy está invitando y dice, vengan a nuestra iglesia para que sean curados, vengan a nuestra iglesia para que puedan parar de sufrir. Pero no le enseñan la razón de por qué se produjo esa llaga, ni por qué tienen ese dolor en el corazón, ese pesar en el corazón. Lo que abre la llaga y lo que trae dolor al corazón, lo que trae pesar al hombre, no es la aflicción que está viviendo en el momento. La aflicción que está viviendo en el momento es la recompensa de vida a todas sus transgresiones. Lo que está viviendo en el momento es la retribución, el pago
por todas sus maldades. Y no hay injusticia en ello. Amén. No hay injusticia en ello. ¿Por qué? Porque de todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo va a estar cosechando. Unos capítulos más adelante, el mismo profeta Isaías, en el capítulo 59, en el verso 1, nos menciona el mismo profeta Isaías diciéndonos de la siguiente manera: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no es que se ha acortado la mano de Dios. Dios no ha variado, no cambió él, ni se cerró el oído para oír. Lo que hace que las oraciones no lleguen delante de Dios es lo que nos separa de Dios, lo que es nuestro pecado. Por eso el rey Salomón, cuando oró diciendo: si vinieren todas estas calamidades sobre un hombre o sobre una nación, y orare levantando sus manos hacia este lugar, conociendo su llaga y el dolor de su corazón, entonces tú oirás desde los cielos y le responderás para que todos teman a tu nombre. Les responderás para que todos conozcan que tú eres Dios. Entonces, cuando el hombre no conoce la razón de por qué se produjo su llaga o por qué tiene ese dolor en el corazón, entonces por más que vaya a un lugar específico esperando obtener respuesta de parte de Dios, por más que se reúna con personas en particular para poder tener respuesta de Dios, se junte con alguna persona en especial para poder tener respuesta de Dios, nada va a suceder en su vida. Nada sucede en la vida de una persona, si la persona no conoce qué es lo que produjo su llaga y por qué tiene ese dolor, ese pesar en el corazón. Miremos a Nicodemo. Nicodemo era un hombre especial entre la nación de Israel. Era un hombre entre los 70 ancianos de Israel que gobernaban a la nación de Israel. Esos 70 hombres no eran hombres neófitos, eran hombres especiales, eran hombres instruidos, eran hombres de buen testimonio, eran hombres que ya tenían una trayectoria, que tenían un camino que hubieran transitado para poder ocupar un lugar en el Sanedrín, para poder ocupar un lugar entre los ancianos de Israel. Y eran hombres que eran instruidos. Sin embargo, a pesar de que él fuera un hombre instruido, que tenía un cargo y un renombre en medio de su pueblo, en medio de su nación, que tenía una trayectoria, que tenía conocimiento de las Escrituras, él tenía un pesar en su corazón, por lo cual, yendo de noche a consultar a un varón que era la mitad de la edad de él, porque Jesucristo en sus días del ministerio tenía la mitad de la edad de Nicodemo. Y no solamente Jesucristo tenía la mitad de la edad de Nicodemo, sino que Jesucristo era vituperado de la gente, era difamado de la gente. Y mucha gente temía reunirse con el Señor Jesucristo para que no le vincularan, para no caer en difamación, para no caer en descrédito. Por eso es que Nicodemo fue en la noche. Pero si él no hubiera tenido una preocupación en su corazón, si él no tuviera un pesar en su corazón, no se hubiera expuesto ni hubiera ido a consultar a una persona de la mitad de la edad de él. Pero la razón por la que fue es porque a pesar de que él tenía ese renombre, a pesar de que él tenía un buen testimonio y que tenía conocimiento, seguía teniendo un pesar en su corazón, que era cómo poder heredar la vida eterna, qué hacer para poder heredar la vida eterna. Él tenía en su pensamiento que tenía que hacer algo para poder heredar la vida eterna. Pero Jesucristo le respondió:
si no nacieres de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Esto, en vez de traerle una respuesta en la cual él pudiera salir adelante, le trajo confusión. ¿Por qué? Porque esperaba que le dijera que hiciera algo más, concerniente a los rituales de la ley, concerniente a las costumbres de la nación de Israel, que hiciera un esfuerzo más. Pero Jesús no le estaba hablando de un esfuerzo más, de hacer algo más conforme a los rituales de la ley, sino que Jesús le estaba hablando que le era necesario nacer de nuevo. Conociendo el Señor su corazón y que no entendía, el Señor le fue un poco más claro diciéndole: de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar al reino de Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que entender que necesitamos tener un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer del agua y necesitamos nacer del Espíritu. ¿Qué significa nacer del agua y nacer del Espíritu? Nacer por la palabra de Dios, nacer por el Evangelio del Señor Jesucristo, nacer por el Evangelio del cual da testimonio el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que los apóstoles salían a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo les acompañaba, respaldándole con señales, respaldándole con prodigios, dando testimonio de que el mensaje que ellos compartían era el mensaje verdadero de Dios, por el cual el hombre podía recibir el perdón de los pecados, podía recibir el don de la vida eterna y gozar de una nueva vida en la cual ya esa separación que se produjo entre Dios y el hombre por causa del pecado ya iba a ser quitado de en medio. Entonces, muchas veces el hombre, porque no conoce su llaga, no conoce qué es lo que causa la aflicción de su corazón, solamente está mirando la tribulación, solamente está mirando al pulgón, está mirando al saltón, está mirando a la plaga, está mirando a la enfermedad, está mirando la lucha económica, y al no conocer lo que produce su llaga, que por qué razón está viviendo como está viviendo, no puede tener respuesta. Y otras veces solamente confían que si van a un lugar o si se juntan con cierto tipo o clase de persona, pueden tener respuestas. Pero la salvación es personal y Dios es un Dios personal. Dios no puede bendecir mi vida por el hecho de que mis hijos estén consagrados a Dios. Amén, es necesario que yo también crea en el Señor Jesucristo. Es necesario que yo también reciba el perdón de mis pecados para que yo pueda quedar reconciliado con Dios. Así tampoco yo puedo salvar a mis hijos, ni siquiera puedo salvar a mi esposa, ni mi esposa me puede salvar a mí. Ni yo puedo vivir por la fe de mi esposa, ni mi esposa puede vivir por mi fe. Es necesario que cada uno pueda comprender qué es lo que produjo su llaga, qué es lo que trajo el pesar en su corazón, y que pueda encontrar por medio de la palabra del Evangelio el perdón de los pecados y el don de la vida eterna para poder salir de esa condición. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios no es ir a un lugar en específico, no es juntarse con alguna persona en particular. La respuesta de Dios es que conozcamos por qué estoy viviendo como estoy viviendo, por qué me están aconteciendo las cosas que me están aconteciendo. Y cuando llego al conocimiento de que todo lo que estoy viviendo y todo lo que me está aconteciendo es por causa de mi pecado y de mi maldad. ¿Por qué? Porque el brazo de Dios no se ha cortado para salvar al hombre. Los oídos de Dios no se han cerrado para oír la oración del hombre. Entonces, si el brazo de Dios no se ha cortado para salvar, ¿por qué es que Dios no me rescata? Si el oído de Dios no se cerró para oír, ¿por qué es que no tengo respuesta? Entonces, la razón por la cual no tengo respuesta es porque lo que hizo separación entre Dios y el hombre, entre mi persona y la persona de Dios, es mi pecado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que solucionar primero?
no el problema que tengo por delante, que puede ser el problema económico, el problema de familia, el problema de salud. Lo que tengo que solucionar primero es mi pecado. Tengo que ver por dónde tengo la respuesta para poder salir de esa condición. Y la respuesta la tenemos por medio de la palabra del Evangelio, porque a Dios le plació salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Fíjense, cuando estaban los dos hombres colgados al costado del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo yacía en el madero, mientras ellos gritaban y le decían, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, y insistían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. ¿Tuvieron respuesta del Señor? No tuvieron respuesta. Pero cuando uno de ellos le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, ahí sí tuvo respuesta. ¿Por qué? Porque reconocieron, ese hombre reconoció que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador. Entonces, cuando hizo un reconocimiento de su fe, ahí tomó la atención del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dio respuesta. Hermano querido y hermana querida, usted puede estar pidiendo día y noche por su situación de familia, por su situación económica, puede estar pidiendo día y noche por ese problema que está teniendo en la familia, pero si no conoce qué es lo que produjo su llaga, si no conoce lo que trae dolor a su corazón y solo está mirando lo que tiene por delante, no va a tener respuesta de parte de Dios. Primeramente necesitamos de la seguridad de la salvación, necesitamos el perdón de los pecados. Por eso dice el apóstol Santiago que la oración del justo es eficaz y puede mucho. ¿Ve? La oración del justo no tiene impedimentos para llegar a Dios. La oración del justo no tiene barreras para llegar a Dios. La oración del justo dice que es eficaz. ¿Qué quiere decir? Cumple el cometido, cumple el propósito. No tiene defecto. Amén. ¿Pero por qué? Porque ya es justo. Ya no está el pecado separando a Dios del hombre, sino que se resolvió el pecado por medio de la palabra del Evangelio, por la cual nosotros somos rescatados, por la cual nosotros somos salvos. Al lavar nuestros corazones de los pecados, entonces después nos podemos acercar a Dios con confianza, nos podemos acercar a Dios con seguridad, sabiendo que Él aboga por nosotros, que Él intercede por nosotros, sabiendo que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, como compartíamos días pasados. ¿Recuerda? Que el Señor estaba con David y David progresaba y adelantaba en todo. ¿Por qué progresaba y adelantaba? ¿Porque era un hombre especial? No era un hombre especial, no era un hombre diferente a cualquier otro hombre. Al contrario, carecía de otras virtudes y otros atributos que tenían otros hombres. Por ejemplo, Saúl era de hombros más altos que todos los demás de la nación de Israel. Sin embargo, su reino fue un fracaso. ¿Por qué? Porque en un momento Dios se retiró su espíritu de él y se apartó de él y le vino sobre él un espíritu que le perturbaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía la diferencia por la que David progresaba y adelantaba en todo? Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que hace separación entre Dios y nosotros? Nuestro pecado. Pero cuando lavamos perfectamente nuestros pecados con la palabra del Evangelio que nos es enseñada por medio de la predicación y se lavan correctamente nuestros pecados, entonces ya no hay división, ya no hay separación, sino que hay una perfecta comunión, hay una perfecta relación en donde el Señor dio promesa de estar con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin. Por eso no hay lugares, si había un lugar específico, como dije al principio, en el que Dios manifestó su nombre, en el que Dios depositó su gloria, eso era ese templo, que ya hoy por hoy no está más. Amén. Pero era ese templo. Sin embargo, aún cuando el rey Salomón oró, dijo, si ellos levantaren su mano hasta aquí en medio de la aflicción, pero conociendo su llaga, conociendo por qué tienen ese dolor en el corazón,
Y luego el profeta Isaías especifica, dice, ¿por qué os rebeláis? ¿Aún todavía queréis recibir castigo? ¿No veis que vuestra cabeza, dice, está enferma y vuestro corazón está doliento? ¿Por causa de qué? Por causa de la rebelión, por causa del pecado. Pero si nosotros sacamos el pecado de en medio por medio de la palabra del Evangelio, entonces la separación que nos distanciaba de Dios es quitada de en medio, y siendo reconciliados con Dios tenemos paz para con Dios. Siendo reconciliados por medio de la fe tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, hermana querida y hermano querido, no se concentre tanto en los problemas que tiene. Los problemas no son cosa difícil para Dios. El brazo de Dios no se ha acortado. El oído de Dios no se ha cerrado, sino más bien concéntrese. ¿Por qué razón? Yo estoy conociendo cuál es mi llaga, qué es lo que produjo mi llaga. Estoy conociendo por qué tengo el pesar en mi corazón. Tengo la seguridad de la salvación, tengo la seguridad de la vida eterna. Estoy creyendo a la palabra verdadera del Evangelio por la cual el Señor me rescató de la vana manera de vivir. ¿O todavía estoy en esa condición de pecador? Todavía me siento faltante. Si todavía me siento faltante y todavía me siento que soy un pecador, entonces mi oración no es eficaz. Mi oración no llega a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mis pecados hacen división entre Dios y entre mi persona. Amén. Pero si creo a la palabra verdadera del Evangelio, por la cual lavo mi corazón de todos mis pecados, entonces tengo seguridad de mi salvación, tengo seguridad de la vida eterna y tengo entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estoy firme. Amén. Hermana querida y hermana querida, no son los lugares en particular. No se deje engañar diciendo, venga que va a recibir. O va a venir fulano de tal y entonces va a recibir. No se deje engañar. No, usted puede levantar manos santas en cualquier lugar y recibir la gracia de Dios, pero habiendo conocido cuál era su llaga, cuál era la hinchazón de su cabeza y cuál era el dolor de su corazón. Lo que verdaderamente le tenía mal no era la dificultad que tenía, sino el haberse revelado a Dios. Pero vuélvase a Dios por medio de la palabra del Evangelio, crea el anuncio del Evangelio y va a recibir el perdón de los pecados y una vida nueva, una vida incontaminable, inmarcesible e indestructible. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias. Señor, si había un lugar en la antigüedad en el cual manifestaste tu nombre y depositaste tu gloria, ese lugar era el templo que levantó Salomón, Señor. Pero aún el mismo rey Salomón dijo que si hubiera hombre o pueblo, nación alguna o extranjero que levantare las manos hacia ese lugar en medio de la aflicción, pero conociendo que era lo que produjo su llaga y por qué tenía el pesar en su corazón, entonces tú oirías. Señor, el profeta Isaías es específico diciendo que lo que abre la llaga y lo que trae pesar al corazón son nuestras rebeliones, el habernos apartado de ti. Lo que hace separación, Señor, son nuestros pecados. Pero habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio, por la cual lavamos correctamente, Señor, nuestro corazón de todos los pecados, limpiamos correctamente, Señor, nuestro corazón de todos los pecados, podemos tener seguridad de salvación, de vida eterna y entrar a esta gracia en la cual estamos firmes. Por lo que te damos gracias por medio del Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas fueron hechas posibles y sin Él no hubiera sido posible. Amén y amén. Hermanos queridos, le estamos agradecidos al Señor por su palabra. Esperamos que se haya fortalecido por la palabra de Dios y que en el día de mañana nos podamos reencontrar escuchando el mensaje de su palabra. Estaremos reunidos a las 10 de la mañana en la filial de San Carlos y a las 17 horas en la filial de Maldonado. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Visita nuestras redes sociales.
Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,